Buenas tardes, qué bueno verles, agradezco mucho su presencia acá y mil gracias a Manuela y a Andrés por estar hoy y pues gracias al público que pudo venir. Pues yo sé que ya es un comienzo del semestre ajetreado, pero pues la idea es poder encontrarnos en este tipo de espacios. La idea de filosofía para la vida pública tiene que ver con dos sentidos de lo público que nos interesa acentuar en el departamento. Esta es una actividad que creamos conjuntamente con los profesores y las profesoras del departamento. Por una parte, pues tiene el sentido de mostrar cómo la reflexión filosófica que estamos haciendo tiene una relevancia para pensar preguntas de actualidad, preguntas que tienen una pertinencia global y una pertinencia también nacional. Y por otro lado también abrir la reflexión filosófica a una audiencia más amplia, ¿no? Trascender un poco las fronteras académicas, los lenguajes especializados, llegarle pues a un público más amplio. Entonces, por eso creamos este espacio, Filosofía para la Vida Pública. Las sesiones van a quedar grabadas para que la gente que no pudo asistir, muchas personas me dijeron que no podían asistir, pero van a ver después la grabación y vamos a tener como un espacio en la página para alojar estas conversaciones. La de Manuela, me alegra mucho que sea la primera, luego vendrán otras más, tendremos varias de estas charlas y conversaciones en el transcurso del semestre. Si como estudiantes de la universidad, veo que hay varios de ustedes son estudiantes de la universidad, se animan a pensar en temas, podemos también reflexionar sobre posibles espacios que podemos organizar entre varios. Entonces, pues Manuela, mil gracias por estar acá. Andrés Páez, que trabaja bastante con Manuela, la va a presentar y va a moderar la charla. También tiene un conocimiento en sus áreas de trabajo. Entonces, gracias Andrés por estar acá y encargarte de la actividad. Los dejo entonces. Gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, es para mí un gusto presentar a mi colega y amiga Manuela Fernández. Manuela es filósofa de la Universidad Nacional, tiene una maestría en filosofía de la Universidad de Notre Dame y un doctorado en historia y filosofía de la ciencia también de la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Manuela es profesora asociada de nuestro departamento y también es profesora del Centro de Ética Aplicada de la universidad. Manuela trabaja sobre todo en temas que incluyen la epistemología social, la historia y la filosofía de la economía y la filosofía feminista, y sus investigaciones recientes se han enfocado en el estudio de las consecuencias éticas y epistémicas de la reciente transición hacia la investigación científica en el marco comercial, principalmente en el caso de la investigación clínica financiada por la industria farmacéutica, que es de lo que nos va a hablar el día de hoy. Manuela se encuentra actualmente trabajando en un proyecto sobre los sesgos en la investigación científica y en ese proyecto busca identificar los diferentes tipos de sesgos que pueden introducir los científicos en su investigación y cómo prevenirlos. Entonces, Manuela me ha dicho que va a hablar una media hora y así nos va a quedar bastante tiempo, hasta una hora, para discusión y preguntas que puedan tener todos ustedes. Entonces, bienvenida, Manuela. Vale, Andrés, muchas gracias y muchas gracias a Laura también por abrir ese espacio. Si yo quisiera hacer una presentación, entonces voy a compartir pantalla. Y mi idea es hacer una presentación relativamente corta porque lo que más me interesa es como el diálogo en este espacio de filosofía para la vida pública, que podamos conversar en un ambiente un poco más informal y quizá sobre temas que nos atañen a todos como ciudadanos en este momento y menos como académicos. Entonces, sí, la idea es como abrir el espacio para sus preguntas y sus comentarios. Yo quisiera hablar hoy sobre la pandemia y la ciencia comercializada, pero quisiera enfocarme sobre todo, o más bien, antes de empezar, quisiera enfocarme en contarles un poco como, cuáles son mis temas de interés, como para que sepan por qué estoy hablando de esto. Entonces, como dijo Andrés, a mí me interesa mucho entender cuáles han sido los cambios que ha tenido la investigación científica en una nueva manera de organizar la ciencia que ha ocurrido en los últimos 30 años, más o menos desde el fin de la Guerra Fría, y que está enmarcada en el mundo globalizado
y guiada por intereses comerciales. Entonces les voy a hablar un poco sobre pues, cuál es esta como organización social de la ciencia hoy, que se ha consolidado desde el fin de la Guerra Fría. Y pues como Andrés dijo también, pues varias de mis publicaciones están centradas en entender como cuáles han sido las consecuencias de esta transformación desde el punto de vista epistémico, es decir, de cómo ha transformado el conocimiento que adquirimos. Entonces ahí es como un aspecto de la epistemología social, cómo esta organización social de la ciencia influye en qué tipo de conocimiento tenemos. Y también desde el punto de vista ético, o sea, cómo nos afecta, ético y social, ¿no? Cómo nos afecta esa nueva organización a los seres humanos y a las sociedades más en general. Y pues ahí entran preguntas sobre, por ejemplo, las diferencias norte-sur, los países con más y menos recursos, con esa distribución como como en esa división de la labor científica y de la adquisición de conocimiento, pues cómo nos afecta a unos y a otros. Y entran también como dimensiones relacionadas con el enfoque en las farmacéuticas, pues la salud de los pacientes y el bienestar para las personas digamos, en estas diferentes dimensiones. Entonces, pues, digamos que este interés global que yo tengo sobre la ciencia, lo que llamo la ciencia comercializada, pues es muy pertinente hoy para lo que estamos viviendo con el desarrollo científico de las vacunas y otros tratamientos para la pandemia, ¿no? Entonces, vivimos una emergencia de salud pública a nivel global y estamos en un mundo que tiene la ciencia organizada de cierta manera, y entonces como lo que yo estoy tratando de pensar es cómo afecta esa manera en que está organizada la ciencia para responder a esa urgencia que tenemos en la pandemia. Ese es como mi tema de conversación hoy. Entonces, bueno, para comenzar, les voy a contar un poco rápidamente de estos cambios que les digo que ha sufrido la organización de la ciencia desde el fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un momento bastante particular en términos de la ciencia y la tecnología que se desarrolló, porque fue un momento en donde los grandes estados, las grandes potencias mundiales, en particular Estados Unidos y la Unión Soviética, pues canalizaron muchísimos recursos económicos de tiempo y de personal a la investigación científica para fines nacionalistas, ¿no? Para la carrera armamentista, la carrera espacial, etcétera. Esto cambia dramáticamente con el fin de la Guerra Fría y entramos a este marco del mundo globalizado, en donde ya los estados empiezan poco a poco a desfinanciar la investigación en ciencia y tecnología, o más bien el porcentaje, digamos, de recursos que los estados empiezan a invertir en ciencia y tecnologías va disminuyendo poco a poco, y en cambio las compañías privadas empiezan a invertir cada vez más en ciencia y tecnología. Y esto es ayudado pues en el marco de que ya no necesitan esos proyectos nacionalistas de la Guerra Fría. Esto es ayudado por cambios legislativos y organizacionales muy importantes, y esto es lo que quiero mencionar acá. Entonces hay un fortalecimiento muy importante de los derechos de propiedad intelectual, que vamos a ver como una parte clave de lo que está sucediendo en la investigación hoy y con las vacunas en particular. Un debilitamiento de las leyes antimonopolio. Esto era algo, las leyes de antimonopolio se habían fortalecido durante la Guerra Fría porque al Estado Nacional le interesaba que las compañías privadas individuales tuvieran mucho poder, sino que ese poder estuviera centralizado en el Estado. Pues se debilitan todas esas leyes antimonopolio. Empiezan los tratados de libre comercio que todos conocemos a nivel global, y estos van de la mano también de tratados de propiedad intelectual global, como el famoso TRIPS, que digamos que homogenizan o estabilizan la propiedad intelectual a nivel internacional. Se crean nuevos centros de investigación, nuevos lugares en donde se hace la investigación. Entonces, si antes la investigación comercial se hacía como en estos grandes laboratorios corporativos, entonces, por ejemplo, a comienzos del siglo XX eran muy famosos los laboratorios de
de DuPont, de Bell, de Kodak, eso desaparece, ya las compañías privadas no quieren invertir en armar sus propios laboratorios, sino que aparecen estas unidades como independientes, que son estas CROs o Contract Research Organizations, las organizaciones de investigación por contrato, o los famosos think tanks, que seguramente, los tanques de pensamiento que seguramente han oído de ellos, que realizan investigación científica por su cuenta, y más bien lo que hacen las grandes compañías es contratar a esas compañías más pequeñas para realizar la investigación. Esto entonces va de la mano de lo que se llama la externalización o el outsourcing, es decir, la compañía ya no asume el riesgo de la investigación científica, sino que lo contrata a otra firma más pequeña, una firma privada. Y va de la mano también del fenómeno que se conoce como la deslocalización o el offshoring. Entonces, los países de altos recursos tienen además la condición de ser países donde hay bastante regulación en términos de investigación científica, y entonces muchas veces es más difícil por esos procesos regulatorios llevar a cabo la investigación. Entonces se aprovecha este mundo globalizado para que la investigación ya no se haga necesariamente en los países de mayores recursos, sino que se pueda hacer en cualquier lugar del mundo, y en particular se puede hacer en lugares en donde pues no haya regulación tan estricta y se puedan explotar, digamos, esa falta de regulación para beneficio de las compañías. De nuevo, las compañías no ellas mismas como teniendo sucursales de investigación en otras partes del mundo, sino contratando firmas que están en otros lugares que les favorecen. Entonces, estas son algunas como de las condiciones de esta comercialización de la ciencia que hemos visto en los últimos 30 años. ¿Cómo se financia entonces la investigación hoy en día? ¿Qué ha pasado después de esos cambios que hemos visto? Pues la inversión privada ha crecido permanentemente desde el final de la Guerra Fría, y por el contrario, la inversión pública ha decaído constantemente. Los estados-nación financian cada vez menos la investigación científica o tecnológica. Por ejemplo, solo para darles uno de varios ejemplos, el sector privado realiza el 73% y financia el 70% de la investigación en Estados Unidos. Y estas cifras, desde que yo las empecé a mirar en el 2014, cuando estaba escribiendo mi tesis, estas cifras han ido incrementando poquito a poquito. Se ha visto también como en los últimos 6 años se ha mantenido este incremento de la financiación y el desarrollo de investigación científica por parte del sector privado. Y la investigación en fármacos por compañías privadas farmacéuticas es uno como de los modelos, los casos paradigmáticos de esta investigación comercializada. Es uno de los 5 sectores más productivos en este momento en desarrollo de ciencia y tecnología a nivel mundial, junto, por ejemplo, con el sector de las TIC. Ese es otro que también manda la parada en este sentido. Entonces, es uno de los ejemplos más claros de cómo está funcionando hoy la investigación. Okay, acá simplemente les muestro una de estas gráficas. Esto es del National Science Board, que es como los indicadores de ciencia y tecnología que compilan cada 2 años la National Science Foundation en Estados Unidos. Y pues lo que vemos es cómo claramente la financiación de desarrollo científico-tecnológico del gobierno federal ha disminuido claramente desde el fin de la Guerra Fría, perdón, y al contrario, cómo el sector privado pues ha incrementado su financiación, con algunos altibajos que corresponden también a las crisis económicas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, uno de la crisis económica del 2008, claramente. Bueno, pero pues hay una tendencia clara hacia el incremento de la financiación privada. ¿Cómo se hace la investigación en ciencia y tecnología a nivel mundial? Entonces yo estoy hablando como de los países que más producen ciencia y tecnología, que básicamente a nivel mundial esto lo encabezan Estados Unidos, la Unión Europea y China. Ya vamos a ver cómo se reparte esto, pero pues tenemos que preguntarnos también qué pasa entonces con países como Colombia, los países latinoamericanos, qué contribuimos, cómo contribuimos y qué está pasando con nosotros en esta división del trabajo científico a nivel mundial.
Pues la investigación está mayormente financiada por el norte global. En Colombia y en Latinoamérica en general aún tenemos un modelo bastante dependiente de los gobiernos para inversión en ciencia y tecnología, pero es una inversión muy pequeña. El gobierno colombiano no invierte prácticamente nada en investigación en ciencia y tecnología comparado con los demás países del mundo. Y entonces, pues lo que los investigadores intentamos hacer es buscar recursos externos y sobre todo internacionales para financiar la investigación. Y eso se hace a través de grants, de estos grandes proyectos que financian agencias internacionales, a través de caridad, que son, por ejemplo, todos esos proyectos muy famosos, el Bill and Melinda Gates Foundation, que financia a través de filantropía, básicamente. O sea, ellos dan su dinero para financiar investigación a nivel global y en particular en países de menores recursos. Y a través de colaboración internacional, que es un mecanismo también bastante exitoso, sobre todo hoy en día que tenemos todas estas facilidades de comunicación. Entonces, lo que hacemos es que los investigadores crean redes internacionales y pertenecen al mismo proyecto, así estén en países de menores recursos. Esto, sin embargo, no significa que la investigación científica se vuelva horizontal, no son mecanismos para volver más horizontal la investigación, sino que por el contrario, las redes de colaboración son jerárquicas y las iniciativas de filantropía y los grants también. ¿Y en qué medida son jerárquicas? Pues en varios sentidos, pero en por lo menos uno muy claro, y es que las agendas, los temas de investigación, por un lado, y todo lo relacionado con las publicaciones se maneja desde el norte global, y más bien todos los procesos de recolección de datos e interpretación de datos, es decir, como la parte más obrera, digamos, de la investigación científica, se realiza en el sur, cuando hay esas redes. Y entonces, obviamente, si las agendas y las publicaciones se manejan desde el norte, pues eso significa que los que controlan realmente qué tipo de investigación se hace y con qué fines, pues son, no, o sea, no es una decisión horizontal, sino que el norte global controla esas agendas. En el caso de la investigación clínica se enfoca realmente en enfermedades que afectan mayoritariamente, o sea, las enfermedades que más afectan a la población del norte global, y además que solo la pueden comprar las personas que viven en el norte global. Incluso cuando mucha de esta investigación, no toda obviamente, pero mucha de esta investigación, incluso la producción de, por ejemplo, fármacos en este caso, se realiza en el sur global. Entonces, hay varios casos, y esto ha sido documentado, de fármacos que se estudian a través de estos ensayos clínicos muy grandes, en donde hay población del sur global, y resulta que o no salen al mercado en los países participantes, o sea, nunca se registran como opciones viables cuando ya son aprobados en los mercados en donde los participaron los sujetos de investigación, o salen a unos precios que simplemente no se pueden comprar. O sea, salen a unos precios que son varios salarios mínimos mensuales de ese país para comprar ese fármaco. Entonces, simplemente pues no son asequibles para las personas. Para las mismas personas que participaron en esos ensayos clínicos, o sea, simplemente no los podrían comprar. Entonces ahí hay como, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado y que la retórica es constantemente la de horizontalidad y que todos estamos conectados y que todo esto hace todos los procesos más democráticos, lo que vemos en realidad a nivel de la investigación en ciencia y tecnología es que todavía hay jerarquías muy profundas y que en verdad los intereses de producción de conocimiento que podríamos tener en el sur global, pues no son los que se están privilegiando para nada, y menos en el sector farmacéutico. Este era el cuadro que les quería mostrar para que vean cómo se distribuye esta financiación de la investigación a nivel global. Y pues acá vemos, por ejemplo, que Norteamérica produce más o menos gasta más o menos el 28% de la financiación en ciencia y tecnología, Europa más o menos el 22%, y China y los otros países del sudeste asiático más o menos el 37%.
estos indicadores del 2020 son particularmente importantes en este sentido porque este es el primer año. Estos son los indicadores del 2020, muestran datos del 2018, o sea, los más recientes que tenemos son sobre lo que pasó en el 2018. Y es la primera vez en la historia en la que China sobrepasa en términos de porcentaje de recursos en investigación a Estados Unidos. Ahí hay como una pared, digamos, porque no sabemos muy bien cómo se distribuyen esos recursos en China. Entonces, pues tenemos como falta de información en ese sentido. Y por ahora aún tenemos la mayoría de la investigación concentrándose en Norteamérica y Europa. Pero eso va a cambiar, o sea, al ritmo en el que va incrementando China su inversión en ciencia y tecnología, eso pues se prevé que va a cambiar. Ok, ¿qué ha cambiado de estos durante la pandemia? Pues hay cosas que han cambiado, entonces, por ejemplo, pero que son como un poco circunstanciales, ¿no? Entonces, se ha vuelto la información sobre COVID en particular más accesible, entonces estos grandes conglomerados de journals como por ejemplo el Elsevier han hecho pública toda la investigación sobre COVID que tienen, entonces ya no están cobrando por esas publicaciones, sino que la volvieron recurso público. Hay muchísimos proyectos de producción de vacunas, o sea, hay una gran diversidad en términos de los diferentes laboratorios y equipos que están tratando de encontrar vacunas contra el COVID, y ahí hay una mezcla de todo, o sea, tenemos colaboraciones internacionales, tenemos laboratorios financiados por gobiernos, tenemos también inversión estatal directa para financiar estos laboratorios, etcétera. Pero claramente los 10 proyectos que están liderando esta carrera son pues liderados por compañías farmacéuticas o en colaboración con grandes compañías farmacéuticas. O sea, los que en verdad tienen los recursos, las conexiones, digamos, los laboratorios, las redes internacionales montadas para hacer esto son las grandes compañías farmacéuticas. Todos los recursos para investigación no COVID han obviamente perdido financiación, entonces es un momento en verdad de recorte para la investigación y de aumento, o sea, se recanalizan a la investigación por COVID, ¿no? Y esto es un punto que me parece muy importante enfatizar. Los gobiernos han canalizado muchos recursos a investigación sobre COVID, sobre todo los gobiernos de los países de mayores recursos, Estados Unidos, la Unión Europea y China, han puesto muchísimo dinero a investigación sobre COVID. Un ejemplo, la NIH destinó 3.6 billones de dólares a esto y la Unión Europea a través de su programa Horizon 2020 destinó 1.6 billones de euros a investigación sobre COVID. Cuando sacan estas cifras, digamos, estos presupuestos para investigación sobre COVID, pues ¿quiénes aplican? Bueno, aplican muchísimos investigadores, pero en particular aplican las farmacéuticas que están desarrollando las vacunas. Y gran parte de la financiación de que han logrado las farmacéuticas para desarrollar estas vacunas viene de sus gobiernos y esto quiere decir que esa financiación viene del dinero de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Este es un punto que voy a retomar ahorita y me parece importante. ¿Quién se beneficia entonces de la ciencia en la pandemia? Pues para mí es obvio que la ciencia en la pandemia sigue estando motivada por intereses comerciales. No sucedió que alguien dijera, oh, estamos en emergencia de salud pública a nivel global, unamos esfuerzos y inventemos un mecanismo internacional mediante el cual todos y de manera equitativa busquemos la solución. Eso no pasó, simplemente la investigación siguió con la organización que ya estaba implementada y funcionando, y fue pues el desarrollo de proyectos de investigación en compañías privadas, más bien buscando otros recursos para disminuir el riesgo de esa investigación en recursos estatales. Obviamente se fomentan las colaboraciones público-privadas, que es otro, no hablé de esto al comienzo, pero es otro de los cambios que ha sucedido
desde el fin de la Guerra Fría, que se han incentivado a través también de actos legislativos, se han incentivado las colaboraciones público-privadas. Entonces, a partir de la década de los 80, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades pueden, por ejemplo, obtener un grant de una agencia estatal, es decir, recursos públicos para investigación, y después patentar el producto y beneficiarse comercialmente de eso. Entonces ahí se incentiva a través de recursos públicos, pero en verdad después las ganancias se vuelven privadas. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de Moderna, en el caso de Oxford con AstraZeneca, es el mismo tipo de colaboración. Como les estaba diciendo ahorita, las farmacéuticas reciben fondos públicos para realizar esta investigación. Han incrementado significativamente el lobbying durante la pandemia. Entonces, saben que estas compañías, tanto en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, que es legal y directo el lobbying, entonces las compañías pueden pagar a personas para que vayan a hablar con los senadores y los representantes en el Congreso para abogar por sus intereses y que pasen legislación en favor de ellos. Y esto pues ha resultado muy útil y fértil para las compañías privadas, pero las farmacéuticas en la pandemia han incrementado este lobbying de manera desproporcionada, y es porque obviamente la legislación que se está llevando a cabo con relación a cómo se van a distribuir y a financiar las vacunas, pues les interesa de primera mano. Y entonces pues vemos estas cifras en donde pues millones de dólares se van en hacer lobbying a los congresistas. Y finalmente, y este es el punto clave, las ganancias obviamente por las ventas de la vacuna o de los tratamientos son privadas. Entonces, pues a pesar de que la investigación se haga con recursos públicos en gran parte, una vez llegan esos recursos a las farmacéuticas y se desarrolla la vacuna, luego la farmacéutica las vende de nuevo a los gobiernos y todo el dinero, no es como, como ustedes me dieron este dinero, yo les voy a dar tantas vacunas, no. Negocian vacunas y se quedan ellos con todas las ganancias. Entonces, a partir de, digamos, o con el objetivo de contrarrestar un poco este problema de inequidad social a nivel global, se intenta implementar este mecanismo COVAX, del cual quizá han oído hablar, que es liderado por la Organización Mundial de la Salud y otras dos fundaciones, y que intenta justamente hacer como un grupo para fortalecer la capacidad de negociación de los países de menores recursos para obtener las vacunas, porque lo que ya se veía que iba a pasar desde abril del año pasado, cuando se implementó este mecanismo COVAX, era que los países con mayores recursos iban a acaparar las vacunas, que es lo que ha sucedido, ¿no? Los países más ricos, en donde está, por ejemplo, el 18% de la población, han acaparado más o menos el 40% de las vacunas, y tenemos casos como el de Canadá, que han comprado más o menos 5 dosis de vacuna por ciudadano. Entonces, no solamente han garantizado cobertura para el 100% de sus ciudadanos, sino que lo han hecho 5 veces, ¿no? Entonces, es como pues una acaparación injusta de recursos. Y entonces COVAX se pensó como para reunir a todos los países y negociar como COVAX con las farmacéuticas, y la idea era que pues todos los países ponían, y de esta manera pues los países con mayores recursos podrían financiar algunas de las vacunas de los países con menos recursos, y le daban fortaleza de negociación a los países con menos recursos. Para garantizar que por lo menos todos los países tengan acceso a las vacunas. No ha sido muy exitoso. Como vemos aquí, esta es una proyección de la revista The Economist sobre cuándo se va a lograr el cubrimiento con las vacunas a nivel mundial, y lo que vemos es que pues, los países que van a lograr el cubrimiento en el 2021 pues, son básicamente Estados Unidos, Europa y ya. Y el resto, pues seguramente 2022, y los países más vulnerables pues se van a tener que esperar hasta el 2023 si acaso logran
esa cobertura esperada. Entonces, esto ha llevado a que algunas personas estén hablando de un apartheid de vacunas, en donde hay una clara división a nivel global y hay una discriminación entre países ricos y países pobres, y los países ricos están garantizando que su población y sus ciudadanos estén cubiertos en detrimento de los países pobres, porque como las vacunas son limitadas, pues cada vez que un país rico excede las compras de sus vacunas, pues eso significa que está dejando a un país pobre sin vacunas. Yo creo que aquí tenemos como una doble desventaja. Este es un argumento que yo ya he hecho en otros sentidos en algunos de mis artículos. Por un lado, las compañías farmacéuticas buscan primordialmente el beneficio económico. Esto se ve a nivel mundial, o sea, incluso en los países ricos. Las compañías farmacéuticas tienen como su primer objetivo en investigación pues los fines comerciales y económicos, vender sus productos, y los fines epistémicos, es decir, el conocimiento que se debe producir de la mano o el desarrollo tecnológico que se debe producir de la mano, de esto pasa a un segundo plano, y pues el compromiso ético-social también pasa a un segundo plano. Entonces, eso es una desventaja para todos, creo yo, para todos los pacientes a nivel mundial. Pero además creo que hay otra desventaja, y es que las farmacéuticas explotan las inequidades sociales a nivel global, porque el sistema está armado para explotar esas inequidades sociales. Los acuerdos legislativos a nivel nacional e internacional han beneficiado esto, que las farmacéuticas pueden hacer esto. Y esto salió, creo que ayer o antes de ayer, que es escandaloso, simplemente un ejemplo de cómo lo hacen. En América Latina, por ejemplo, Pfizer pidió a los gobiernos, pidió a los gobiernos muchas garantías para vender sus medicamentos, para venderle sus vacunas a los gobiernos latinoamericanos, pero en particular pidió cobertura por si había algún tipo de demanda posterior, porque algún paciente que tuviera alguna reacción secundaria o algo por el estilo, es muy común que demande a la compañía que le dio el tratamiento. Y entonces ellos, para curarse en salud, exigieron a los gobiernos latinoamericanos que pues les garantizaran que eso no iba a pasar, o que si pasaba, los gobiernos iban a cubrirles esos gastos. Y entonces le exigieron, por ejemplo, al gobierno argentino que pagara un seguro contra eso antes de venderles las vacunas. Y en algunos casos, de hecho, les pidieron poner los activos soberanos de las naciones, es decir, cosas como los territorios donde se encuentran las embajadas a nivel mundial o las bases militares, o sea, este tipo de activos, que los pusieran como garantía frente a la posibilidad de las demandas, que ya es como una petición excesiva por parte de las farmacéuticas. Ha pasado esto en Sudáfrica, por ejemplo. Tenemos otros casos que también son bastante negativos. Sudáfrica fue uno de los países en donde Pfizer hizo el estudio clínico para su vacuna. Estos estudios clínicos, como yo decía, se hacen a nivel global, ya no se hacen en un solo país, sino que tienen estas Contract Research Organizations en muchísimos países, y entonces pueden tener participantes en los estudios clínicos en muchos lugares. Sudáfrica participó en el estudio de Pfizer, Brasil también participó en el estudio de Pfizer, creo. Y hicieron eso, y además tienen uno de los centros de donde empaquetan, ¿cómo se dice eso? Sí, bueno, empaquetamiento, no sé. Uno de los sitios donde hacen los paquetes para las vacunas de Pfizer es en Sudáfrica. Y ellos hicieron estas dos cosas, pero no han logrado negociar con Pfizer la compra de sus vacunas. Entonces, por un lado, la farmacéutica está explotando los recursos sudafricanos, y por otro lado, pues está explotándolos a la hora de, o no siendo equitativa a la hora de negociarles las vacunas. Entonces, bueno, ese es otro. Entonces, ya para concluir, yo creo que eso, que la ciencia en la pandemia ha seguido la misma lógica que teníamos en la investigación antes de la pandemia. Esta globalización privatizada de la investigación ha sido fácilmente explotada por las farmacéuticas para su beneficio en este momento.
Los gobiernos del norte global han apoyado a estas compañías, entre otras cosas porque suceden cosas como el lobbying del que ya hablé, mientras las farmacéuticas explotan las inequidades globales en detrimento del sur global. Y para manejar, yo creo que para manejar estas inequidades en la pandemia, o sea, creo que esto no es sorprendente, ¿no? De pronto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero no podíamos esperar que los gobiernos, que las Naciones Unidas hubiera desarrollado un mecanismo en donde todos los países nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo hacer la investigación sobre las vacunas y sobre cómo distribuir equitativamente las vacunas. Eso es un ideal que no va a pasar, dado cómo está organizada la investigación científica hoy en día. O sea, creo que para pensar en un mundo en donde el conocimiento del desarrollo tecnológico en efecto tenga estas repercusiones equitativas, sobre todo en una situación como una pandemia o lo que nos viene ahora con el cambio climático, los grandes desastres naturales que lo acompañan. Para pensar en eso, primero tenemos que pensar en un sistema de organización de la ciencia que esté acorde a eso. Antes de eso, pues las compañías privadas van a seguir explotando estas inequidades como lo han hecho hasta ahora. Y eso era lo que yo tenía para ustedes. Muchas gracias y me gustaría como que hiciéramos más bien una discusión ahora sobre todos estos temas. Muchas gracias, Manuela. Muy clara la presentación y tenemos unos 45 minutos para preguntas, comentarios, dudas que tengan. Entonces, los invito, por un lado, a prender sus cámaras si se sienten cómodos y usar la herramienta de la mano levantada de Zoom para hacer preguntas. Entonces, comenzamos con Charles. Perdón, tengo que dejarlos desbloquearse un segundo. Ya hice eso, ya hice la cámara, pero falta lo del unmute, ya creo que ya. Carlos, creo que ya puedes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo ve usted lo de el caso, por ejemplo, de las vacunas rusas, que pues no están atadas a ninguna compañía, sino más al gobierno de Rusia? Si de pronto ahí se maneja una estrategia más de corte directamente político más que económico, pues, ¿cómo lo vería usted desde este panorama que planteó? Muchas gracias. Sí, yo creo que ahí se maneja más un esquema más parecido pues es que son rezagos de la investigación rusa de la Guerra Fría, ¿no? O sea, creo que es como la estructura que tenían montada y que pues, o sea, no es coincidencia que el nombre de la vacuna sea Sputnik tampoco, ¿no? Es un poco como haciendo alusión como a esta época gloriosa de la ciencia rusa. Entonces sí, tienes razón, creo que quizá la Sputnik es la que es distinta a las demás, porque incluso en las vacunas chinas son desarrolladas por laboratorios privados, pero con gran inversión del gobierno. Entonces ahí es que en China está pasando una cosa muy rara que uno no sabe si es privado o público en la investigación. Y como no tenemos datos es muy difícil saber, pero sí, esos dos casos son un poco distintos a lo que pasa más claramente con Pfizer o con Moderna o con estos como del lado occidental. Pero aprovecho también para decir que es interesante porque o sea, creo que esto está apuntando a lo que va a pasar en lo que sigue, porque creo que lo que sigue, o sea, ya hemos tenido unos buenos 30, 40 años de investigación comercializándose y privatizándose. Y la pregunta es, listo, ¿cuál es el siguiente régimen de organización de la ciencia? ¿Cómo va a cambiar en el futuro? Y yo creo que pues para entender eso hay que apuntarle claramente a China. Eso es lo que no sabemos muy bien cómo funciona, pero creo que ahí está como el germen de lo que va a ser el siguiente capítulo de la Organización de la Ciencia a nivel global. Bien, teníamos una pregunta de Italia, pero desapareció, si no estoy mal. De pronto se desconectó. Sí, de pronto se le cayó la conexión. La esperamos ahora. Sí, ahora más adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Quién más se anima? Qué pena, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es que no encontré la manito que usted me dicen levantada, por eso estoy haciendo la intervención.
Tranquilo, dale. pero Tranquilo. pues inicialmente es un comentario y luego una pregunta. Pero definitivamente el problema de la pandemia lo único que ratifica es que el sistema, o sea, se ha profundizado más la inequidad, creo yo. Y precisamente por el problema de la pandemia y el manejo económico que se hace de ella y por la explotación de las multinacionales farmacéuticas y sobre todo en estos países, pues que obviamente en el caso nuestro que es una pobreza tan terrible y que no sea, y que la inequidad no es todo lo contrario, o sea, la pandemia nos ratifica la inequidad mucho más, bueno, ¿qué hacer, no? O sea, ¿cuál es el mecanismo para que de alguna manera la inequidad no se siga propagando y se profundizándose de esa manera? Ahora, en la negociación que hizo Colombia, ¿qué se sabe sobre eso? O sea, ¿qué se conoce con relación a las condiciones que le han impuesto estas multinacionales farmacéuticas a nosotros? ¿O se conoce algo, no se conoce nada? ¿O qué se sabe sobre eso? Sí, ok, digamos que hiciste varias preguntas, pero la primera, que es la gruesa, pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo contrarrestar estas inequidades a nivel global? Y pues es una pregunta muy difícil, claramente no lo hemos logrado. Solo quiero resaltar que lo que sí me parece que es clave es no caer en la retórica de que como el mundo está globalizado y que entonces como todos estamos interconectados, entonces ya es horizontal. Creo que ese es como un engaño al que debemos resistir. Porque lo que vemos en la investigación científica, pues lo vemos obviamente en inequidades sociales de todo tipo, políticas, económicas, pero en la ciencia, en la organización de la ciencia, o sea, se dice esto, pero en realidad esto no es el caso. O sea, en realidad los recursos que tenemos para investigación en el sur global no se asemejan nunca a los recursos que hay en el norte y las personas, los investigadores que intentamos estar conectados con la investigación que se hace en el norte global, estamos en una posición de subordinación. Por los recursos que tenemos, por el tipo de investigación que hacemos, porque las agendas se imponen desde allá, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que es clave, o sea, no caer en esa retórica es que entonces ya se ha democratizado, que la globalización democratiza, eso creo que es el punto que quiero como rechazar. Con respecto a las negociaciones de la vacuna del gobierno colombiano, pues es que esto hace parte de este fortalecimiento de la propiedad intelectual que se le dio a las compañías privadas después de la Guerra Fría, que ha contribuido a cómo se ha organizado la investigación hoy en día. Y en particular, lo que ha sucedido con estas negociaciones en la pandemia es que antes de empezar a negociar, las farmacéuticas y los gobiernos firman acuerdos de confidencialidad. Eso es el punto número 1 de la agenda, es el acuerdo de confidencialidad. Esto quiere decir que no se sabe cómo se realizan esas negociaciones y están, o sea, las personas que digan algo, pues obviamente las farmacéuticas los demandan y pues no, o sea, obviamente no van a hacer eso. Lo que sabemos es por whistleblowers, por personas que a pesar de esto han contado cómo es la negociación. Hace poco salió un artículo en una página de investigación peruana que se llama, que cité ahí en la presentación, Ojo Público, contando cómo había sido esa negociación para el caso de países como Argentina y Brasil y para Perú, y haciendo como el seguimiento a cómo había sido la negociación para Perú. Nadie ha hecho eso, que yo sepa, de pronto sí, pero no lo sé, nadie ha hecho esto que yo sepa en Colombia. O sea, no sabemos cómo se han dado estas negociaciones. Ahora, en ese artículo de Ojo Público es interesante porque se menciona un par de veces como negociaciones que se han dado en Latinoamérica, pero no se dice en qué país es porque las personas no quieren que se sepa. Entonces, bueno, estos acuerdos de confidencialidad son una manera de blindar esas negociaciones y que las compañías no asuman ningún riesgo y puedan hacer negociaciones aún más inequitativas, ¿no? Por eso es que vemos casos como que, no sé, Uganda le compra la vacuna a AstraZeneca por el triple que la Unión Europea, que es como completamente absurdo, ¿no? Y nos enteramos es porque la gente después da esta información. Y bueno, pero en esa medida, por ejemplo,
los rumores sobre la corrupción en esos procesos de compra, para nuestro caso, si son ciertos o no son ciertos. O sea, mejor dicho, ¿qué clase de corrupción se puede dar en un tipo de contratos de esos para nuestro caso? No sé a qué tipo de corrupción te estés refiriendo. O sea, claramente lo que se hacen son negociaciones con las farmacéuticas acerca de cuánto cobran por la vacuna. Y Por entonces ejemplo, el ahí, precio, exacto. Por sí, ejemplo, el exacto, precio, que el eso precio, también se ha escuchado rumores que aquí se sí, paga N veces por sí. ese valor de la vacuna. Claro, y es posible que estemos pagando mucho más que lo que paga Estados Unidos o Europa, porque ellos tienen mucho más poder de negociación. Eso era lo que estaba tratando de contrarrestar COVAX. COVAX estaba diciendo, bueno, nos unimos todos y negociamos con las farmacéuticas. Pero como las negociaciones son privadas, entonces pues ahí la farmacéutica puede poner, es que esto es lo que es escandaloso, la farmacéutica puede poner el precio que la farmacéutica quiera porque el producto es de ella, a pesar de haber sido financiada por recursos públicos para desarrollar la investigación. Entonces ahí hay pues es una negociación un poco criminal, no sé cómo decirlo, es una negociación que pues en verdad está negociando con las vidas de las personas y en particular está negociando con las vidas de los más vulnerables. Sí, claro. Ujú, sí, señora. Bien, entonces seguimos con Migdalia. Sí, yo quería saber si existe como alguna relación documentada entre las diferencias en las fuentes de financiación y la confianza que tiene alguien en la intervención. Pues sobre todo pensando como que en este caso, pues necesitamos que la gente confíe en la efectividad de la vacuna. Entonces sí, como si todo este asunto de la organización social de la ciencia afecta la manera en que el público general Sí, se relaciona. sí. Sí, hay estudios sobre, o sea, no a nivel macro sobre la sociedad, que es lo que tú estás pensando, pero sí sobre, por ejemplo, los investigadores, o sea, mucho más puntual, como cuando tú publicas una investigación, tienes que decir en la publicación, tienes que hacer una declaración de conflicto de intereses y ahí, en teoría, la gente honesta debe decir si cuáles fueron las fuentes de financiación de su investigación. Entonces, si mi investigación fue financiada por Pfizer, yo debería poner ahí al final de mi artículo, esta investigación fue financiada por Pfizer. Esto, como sabemos, se hace porque la financiación privada genera conflictos de interés en el investigador, ¿no? Entonces yo, al recibir financiación privada, hay una tensión entre mis fines como científico de lograr el conocimiento que quiero lograr y mis intereses financieros que me está dando la compañía privada. Entonces, este conflicto se tiene que declarar, se tiene que hacer público ahí en el artículo. Entonces, lo que sí hay estudios es cómo leen los científicos esas declaraciones de conflicto de interés y si eso baja o no la confianza en los resultados de la publicación. Y pues sí la baja cuando son financieros. Pero bueno, esto también es controversial, ¿no? Porque entonces, o sea, uno puede como disminuir la confianza por las razones equivocadas, ¿no? Uno no sabe, el hecho de tener un conflicto de interés no significa que el estudio sea necesariamente sesgado. O el hecho de no tener conflictos de interés no significa que sea buenísimo, o sea, eso depende de otros factores. Pero yo sé que no le estabas apuntando a eso, me desvié, le estabas apuntando, era como si esto genera confianza en la sociedad para ponerse la vacuna, ¿no? O sea, como también contrarrestamos esa parte. Y entonces ahí me das paso para hacer una aclaración, porque nada de lo que yo he dicho, como que ha sido para disminuir la confianza que yo le tengo a esas vacunas y a que esas vacunas van a servir. O sea, si a mí me ofrecen la vacuna mañana, me la voy a poner, porque yo creo que sí han pasado por los estudios clínicos. Digamos, obviamente que si hubiera habido más tiempo, se hubieran podido hacer estudios a más largo plazo, eso es obvio. Parte de lo que va a pasar en los próximos años es que vamos a tener un experimento natural acerca de cuáles van a ser los efectos de esas vacunas. Pero en el tiempo en que se tuvo, yo creo que los estudios se hicieron en la mejor medida de lo posible y creo que el porcentaje de cobertura que tienen esas vacunas y de efectividad que tienen esas vacunas
es cierto y que pues no porque estén siendo desarrolladas por compañías privadas la gente debe dejar de ponérselas. Ese creo que pues ese no es el argumento que yo quiero hacer para nada. Al revés, creo que es que las farmacéuticas tienen en sus manos como en verdad la cura la manera de lidiar con esta pandemia y se están aprovechando eso porque es una situación de emergencia a nivel global y están manipulando la situación a su favor. Bien, seguía Francisco. Perdón por no ver la cámara, el celular está dañado. O sea, creo, como usted dice, que pues las farmacéuticas en un contexto de ciencia comercializada pues tienen un incentivo que es a la larga muy bueno para todos, y es que la vacuna funcione, sea altamente efectiva. Y creería que para lograr eso pues necesitan hacer pruebas con la mayor variedad de individuos en esos estudios, y por eso entonces hacen pruebas en Brasil, en Sudáfrica y seguramente en muchos otros países. No sé si hay como, pues primero si hay como un estudio del mercado del mercado de sujetos de prueba, y me parecería que, esa es mi idea ingenua, que pues el poder que tenemos el sur global es ese, el de que somos proveedores de sujetos de prueba, pues tanto como el norte global o como todo el mundo, pero digamos que sin los estudios clínicos en gran variedad de países, pues no se podría llegar a la efectividad de la vacuna o a garantizar la efectividad de la vacuna. No sé si eso pudiera ser como un factor de negociación, es decir, como si no hay vacuna para nosotros, no hay sujetos de prueba para ustedes, o si digamos, la ciencia desarrollada para desarrollar la vacuna está incluso superando ese problema, el problema de tener que hacer pruebas en gran variedad de sujetos para poder saber que efectivamente es efectiva, para todo el mundo. Sí, pues varias aristas. Lo primero es que tú creerías que hay que hacerla en varios sujetos para probar que es efectiva en efecto en la población global, pero en verdad las farmacéuticas no lo harían así si no necesitaran hacerlo para obtener los permisos en los diferentes países. El motivo por el cual se diversifican los sujetos de investigación es porque desde el 93 la FDA en Estados Unidos exige que haya diversidad de sujetos de investigación en los estudios clínicos, es decir, que haya mujeres, que haya hispanos, que haya afros, etcétera, etcétera. Entonces, para poder vender la vacuna, las farmacéuticas tienen que hacerlo así de entrada. Antes de que existiera esa legislación, esa regulación, pues no lo hacían. Y entonces, bueno, por eso tenemos todos estos problemas de enfermedades que son distintas, tienen síntomas distintos y tratamientos distintos en mujeres o en poblaciones afro, etcétera, que no teníamos ni idea, era conocimiento que no sabíamos porque todos los estudios se hacían con hombres blancos. Entonces, bueno, ese es el primer punto que quería comentar. Lo siguiente es que, claro, el sur global es, digamos, uno de los lugares favoritos de las farmacéuticas para hacer estudios clínicos. Latinoamérica en particular es vendido por los CROs latinoamericanos como un sitio buenísimo para hacer estudios clínicos porque tenemos mucha diversidad. Entonces, si usted viene a hacer un estudio clínico aquí en Latinoamérica, en una misma ciudad puede tener 20 millones de habitantes en donde tiene una distribución de personas blancas, negras, indígenas, etcétera, etcétera. Y fácil acceso, porque todos viven muy aglomerados, entonces fácil acceso, podemos llegar a todos muy rápido y se venden así. Los países latinoamericanos como lugares en donde las farmacéuticas deberían invertir en su investigación. Lo mismo pasa con algunos sitios como Sudáfrica.
Hay otros países de Europa del Este también, las CROs de Europa del Este también. Pero entonces aquí el problema es que no podemos como gobierno nacional, digamos, decir, pues cerramos las puertas a esto, porque es que ya las abrimos con los acuerdos internacionales, con los tratados de libre comercio, con estos acuerdos como TRIPS, en donde la propiedad intelectual la tienen todos, con unas políticas que promueven la inversión extranjera en ciencia y tecnología, porque es que nuestro gobierno no pone ese dinero para inversión en ciencia y tecnología, entonces tenemos que traerlo afuera, etcétera, etcétera. Entonces, mi punto es un poco que hasta que ese marco no cambie, pues no va a cambiar ese tipo de explotación por parte de las farmacéuticas. Al contrario, se van a seguir incentivando ese tipo de mecanismos. Y entonces, o sea, me parecería muy obvio que habría muchas personas, por ejemplo, en el gobierno de Duque diciendo como buenísimo, que vengan las farmacéuticas, inviertan en Colombia, inviertan en investigación en Colombia, estamos trayendo inversión extranjera al país. Entonces, sí, la lógica es esa, entonces pues es muy difícil contrarrestar esto con lo que estás proponiendo. Silvia, les preguntan por el chat que si puedes repetir exactamente qué fue lo que exigió Pfizer a la Argentina. Sí, voy a compartirles, si me dan un segundito, les comparto el artículo. Pero si quieren podemos hacer la otra pregunta y yo mientras tanto lo pongo en el chat. Entonces, le voy a dar la palabra a las personas que no han preguntado todavía. Natalia. Hola, yo quería preguntarle a Manuela si en los estudios que ha realizado en relación a la comercialización de la vacuna se ha encontrado con datos que relacionen dicha comercialización con los países que más la adquieren o que más tienen poder adquisitivo y estos movimientos como antivacunas de desconfianza total, de teorías conspiracionistas, porque la apreciación sin conocer parece ser que en países de alto poder adquisitivo estos movimientos son más fuertes que en los países en los que hay muy poco poder adquisitivo y no sé si hay alguna relación. Esa era mi pregunta. Sabes que es una excelente pregunta y no lo sé. Yo no sé si acá tenemos menos movimientos antivacuna, no lo sé. Y creo que no lo sé porque no, bueno, de pronto porque no lo he revisado en particular, pero creo que en parte porque no tenemos tantos datos acerca de esos movimientos antivacuna como tienen los demás países. Sí, no sé. Lo que sí tenemos son datos o sea, de pronto no tenemos como estos movimientos antivacunas tan organizados políticamente como es el caso de el Reino Unido y Estados Unidos, pero sí tenemos claro escepticismo en la sociedad colombiana hacia las vacunas. O sea, cuando vemos estas encuestas que hacen los medios sobre si usted se pondría la vacuna o no, pues lo que vemos es que para nada hay como un consenso de que sí hay que ponerse la vacuna. Hay mucha gente que es escéptica. Entonces ahí hay como rasgos de escepticismo que se parecen un poco a estos movimientos antivacuna. Aunque sí, no sé si de pronto eso tiene que ver con algo que estábamos discutiendo ayer en el semillero con Andrés, y es como con esta falta de movimientos o porque no se han como en verdad como implementado fuertemente estos movimientos libertarios que hay en Estados Unidos, como esta derecha libertaria que ante todo prioriza la libertad del individuo, en donde se encuentran muchos de estos movimientos antivacunas, porque lo que hacen es como lo ponen en términos de la libertad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces es como el Estado no me puede imponer ni a mí ni a mis hijos qué vacunas tengo y les pongo, sino que yo como individuo estoy en capacidad de decidir eso. En Colombia tenemos como una tradición de un Estado mucho más paternalista y de menos resistencia en ese sentido del libertarianismo. De pronto tiene que ver con eso, pero, o sea, solo para decir que no sé cómo responderte, está difícil. Sí, pero quería de pronto, entiendo la falta de datos, quería de pronto saber si habías tenido alguna reflexión sobre si la comercialización de la ciencia había
de alguna forma impulsado esto, esta desconfianza. Sí, claro, sí, incrementa la desconfianza, sí, eso es lo que vemos, o sea, ahora algunos de los, porque digamos hace 10 años cuando sucedió todo el escándalo de Wakefield y hasta pues este famoso artículo que salió, ya no me acuerdo que fue en The Lancet, tal vez en una de estas revistas top, haciendo esta correlación entre las vacunas y el autismo, y entonces, claro, salieron estos movimientos antivacunas a decir, no, pues hay evidencia científica que muestra que a los niños desde autismo sí les ponen las vacunas, bla, bla, y bueno, eso después se reevaluó y en verdad fue un caso de fraude científico, el artículo fue retractado, etcétera, etcétera. De hecho, creo que le quitaron la licencia y todo, no estoy segura de este punto, pero creo que sí, habría que revisar. Entonces ahora pues ese argumento ya no vale porque ya no hay evidencia científica que respalde esto, pero el argumento de pues es que son las farmacéuticas que lo que quieren es ganar dinero y entonces cómo vamos a confiar en unos tratamientos que nos ofrecen estas compañías que lo que quieren es ganar dinero. Entonces sí, ese argumento, pues yo lo veo constantemente en esos discursos antivacunas. Ok, ya sé que estoy acaparando mucho, ya con esto termino. Yo pensé que de pronto lo que me ibas a decir es que no había mucha diferencia, o sea, que si la investigación fuera pública, igual el argumento va a ser como los gobiernos nos quieren, no sé, hacer Es qué cosa. posible, es posible. Sí, porque también, o sea, el argumento también es, como estaba diciendo, yo puedo decidir sobre mi cuerpo, el gobierno no me puede imponer una vacuna. Exacto. Entonces, estaba yendo más como hacia pensar si realmente estamos ante una crisis única o no de la confianza de la población en la ciencia, en temas de salud en general. Sí, bueno, sí, ese es otro tema y eso creo que abriría como todo otro debate y es como, pues estamos en un momento en donde hay se ha disminuido ampliamente la confianza en el conocimiento científico y en los resultados de la ciencia a nivel mundial. Y pues hay que preguntarnos por qué y si debería o no ser así. Pero eso es otro tema. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, seguimos con Juliana. Bueno, primero quedé re triste, como es como sin poca esperanza, no mentiras, no, pero es muy chévere. Tengo 3 preguntitas, no sé si se dan un poco como la discusión, pero la primera es que me dio mucha curiosidad y de pronto a ver si hay más información sobre eso. Me gustaría saber cuál es la legislación, no sé, de esas farmacéuticas y de estos países del primer mundo que hacen que a pesar de que son recursos públicos, después hay que comprarlas. O sea, eso me llamó mucho la atención. Sí. Y es como, ¿por qué? O sea, si son recursos públicos, o sea, ¿qué es lo que los blinda ahí para que después estemos obligados? Bueno, el mundo... Te la respondo muy fácil. Esa es una serie de actos legislativos que hace el gobierno norteamericano en los 80. El más famoso es el Bayh-Dole Act, que es el que deja que la investigación financiada con recursos públicos se pueda privatizar. Ay, no, tenaz. Bueno, entonces ya mi segunda pregunta es, o sea, a mí me ha sorprendido un poco que o sea, es algo global, ¿sí o no? Entonces hay una cantidad de organizaciones, pues no sé, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, que podría ejercer algún tipo de presión. De pronto estoy pensando con alguna ingenuidad en mi cabeza, pero como algún tipo de presión sobre esto y es que es el mundo entero y sencillamente no compramos. O sea, mi pregunta más bien es, o sea, no dimensiono entonces el poder, porque ¿cómo es posible que el mundo, organizaciones pues, globales no sean capaces de decir, es que esto trasciende sus intereses comerciales y es que ustedes, o sea, eso es algo que no se ven, o sea, no sé cómo ponerlo, es algo que debería ser de todos. Entonces, como que de pronto es que no dimensiono el poder. Y mi pregunta es, ¿cómo no somos capaces de ejercer
pues globalmente presión sobre estas empresas privadas que están vendiendo Pues las el vacunas. mecanismo que se generó para ejercer esa supuesta presión es COVAX, justamente. Pero creo que el poco peso o la poca capacidad de negociación que tiene COVAX en ese sentido simplemente es muestra justamente de lo que tú estás diciendo, del gran poder que tienen estas compañías multinacionales hoy en día, que excede el poder de los estados y que excede además el poder de los organismos internacionales como las Naciones Unidas. Bueno, las Naciones Unidas nunca ha tenido mucho poder de negociación igual, es más como un organismo de coordinación, si se quiere. Pero claramente yo creo que las multinacionales, y lo podemos ver muy evidentemente en el caso de las vacunas, el poder de las multinacionales ha sobrepasado el poder estatal. No, pero tenía una tercera pregunta y es algo que había visto como en medios, pero también desconocimiento completo, y es toda esta polémica que ha habido sobre las vacunas de mujeres embarazadas. No sé si se sepa algo sobre... No, de esto no sé. ¿Qué has escuchado? No tengo datos. No, de que de si no se han hecho estudios, son personas que no pueden recibir la vacuna, pues como, pero ya es algo muy externo. Sí, las mujeres embarazadas son generalmente excluidas de los estudios clínicos. Es más, ese era el motivo por el cual las mujeres estaban excluidas de los estudios clínicos históricamente, era porque podían quedar embarazadas y entonces dañaban los estudios. Sí. Pero sí, entonces pues en mujeres embarazadas asumo yo que no se han hecho estudios, pero no sé nada más sobre eso. Bueno, María y después Carlos. Bueno, hola Manuela, muchas gracias por la charla. También he estado muy asombrada por lo que estaba mencionando Julián ahorita, de que, pues, cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos jugando, pues, con la vida de las personas a un nivel y a una escala global. La verdad es que es aterrador, y también me impactó mucho saber que, pues, la manera en la que está orientada la investigación, ¿no? Pues que en Sudáfrica o en países como Brasil ponen precisamente a la gente para que hagan los experimentos, para que pues, trabajen con ellos, pero pues todo se termina yendo más a los países del norte global y luego tienen estas dificultades para acceder a las vacunas, a los convenios. Entonces mi pregunta también va por ese lado, como si es posible que, al igual que hay una regulación para exigirles que experimenten con diversos sujetos como personas afro, personas blancas o bueno, de otras etnias, también no se podría como generar una especie de presión por parte de un compromiso ético que adquieren estas empresas con los sujetos de investigación, que no son solo un medio para un fin, para la salvación de las personas que ya son parte del norte global, pues sino que también son seres con derechos y con una dignidad, y que sería justo que aunque se pudieran acceder a una parte de las vacunas solo porque puedan experimentar con ellos. Sí, y esto se hace a veces. Por ejemplo, en los estudios clínicos hay algunos que de ser exitoso le garantizan el cubrimiento una vez terminado el estudio a aquellos que hicieron parte del grupo de control, es decir, a los que no recibieron la vacuna sino que recibieron un placebo sin saberlo, pero pues cuando finaliza el estudio ya se sabe. Entonces, hay algunos estudios que garantizan eso. Obviamente eso es cobertura para los que participan en el estudio, pero no es cobertura para las poblaciones de estos países, que es el problema real, ¿no? Entonces son estudios sobre enfermedades que pues también afectan, bueno, por un lado, las enfermedades que afectan al sur global no son estudiadas, o sea, todas estas tropical neglected diseases, las enfermedades tropicales que nadie quiere estudiar porque es que las personas a las que las afectan no podrían comprar las vacunas, entonces las farmacéuticas pues no hacen la investigación. Pero de las otras enfermedades, que son enfermedades que nos afectan a todos como humanos, digamos, pues suceden este tipo de cosas que les estaba contando antes, y es que o las farmacéuticas ni siquiera se toman el trabajo de ponerlas en el mercado de estos lugares, o las ponen en el mercado pero a precios exorbitantes, de tal manera pues que las personas no pueden acceder a ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues termina pasando lo que pasa en Colombia, es que toca poner la tutela para que le den a uno el medicamento millonario, y entonces termina el Estado involucrado en el pago.
Entonces, sí, ahí hay una inequidad muy grande. ¿Y por qué sucede? Pues porque estas son compañías privadas. Es que esto no son los gobiernos haciendo investigación, son compañías privadas. Hay una organización por contrato en Bogotá diciéndole a Pfizer, venga y haga estudios clínicos acá, que yo se los manejo. Y ahí, o sea, nosotros tenemos legislación para que eso pase, para que las multinacionales puedan invertir acá y hacer este tipo de cosas, sin compromisos éticos sociales. Listo, gracias. Seguía Carlos. Sí, yo tenía una pregunta con respecto a lo último que dijo de mi pregunta, que es la influencia de China en la investigación científica. Yo pues vi por ahí en un video, un reportaje que la Organización Mundial de la Salud estaba, entre otras cosas, promoviendo cosas como la acupuntura y los tratamientos de la medicina tradicional china, ese tipo de cosas. Entonces yo le quería preguntar si usted ve como la popularización de ese tipo de tratamientos como justamente una extensión del soft power chino o hay algo más profundo ahí. Gracias. Sí, Carlos, no, me dejas como en una situación difícil porque tampoco sé cómo responder a esa pregunta. Pues la medicina alternativa ha cobrado mucho furor en los últimos años y yo, o sea, no tengo mucho que decir al respecto, más que pues algunas se han hecho estudios desde el marco occidental y algunas cosas han resultado con resultados positivos siguiendo los parámetros de los estudios clínicos tradicionales y otras muchas no. Entonces, bueno, ahí pues creo que también depende como de si le vamos a creer a la medicina alopática o homeopática y por qué, cuáles son los estándares. Pero pues digamos, desde el punto de vista del conocimiento científico occidental, solo hay muy pocas que han como pasado el estándar. Sí, con este advenimiento de China como potencia mundial se incrementan estas prácticas de medicinas alternativas, sí, pues de pronto sí, no sé qué vaya a pasar. Bien, seguimos con Brian. Hola. Hola. Hola, yo tengo una pregunta respecto a, pues finalmente esta comercialización de la ciencia también ha llevado no solamente que haya una comercialización en la producción del conocimiento, sino también en la comunicación del conocimiento. Y lo estamos viendo pues con todo el asunto de las vacunas lo hemos visto como súper fuerte, ¿no? Ahorita no, Sí. en medios no se puede hablar de nada, es decir, todo lo que hablamos en medios tiene que tener de una u otra forma metido por ahí o vacuna o COVID, ¿no? Y todo lo que se ha producido al respecto. Y esa comercialización, esa comunicación, perdón, también ha estado como muy mediada justamente por esa comercialización en cuanto pues finalmente la vacuna también ha estado ahí metida como con una vaina, con una cantidad como de, pues esa comunicación ha sido súper como una cantidad de reportajes como escondidos. Entonces, por ejemplo, en China hablan mal de Pfizer, de la vacuna Pfizer, pues porque es una vacuna gringa y de esa forma también se ha ido como comunicando cada uno de los pros y los contras de las vacunas, ¿no? Justamente como de una forma, con una estrategia muy publicitaria. Mi pregunta es, ¿tú crees que a raíz de esta coyuntura del COVID, como que va a haber, cómo se dará, qué cambios habrá justamente la comunicación de la ciencia, tanto para mal como de alguna forma lo estamos viendo con esta idea publicitaria de la comunicación de la ciencia, o si también habrá como algún beneficio que sacar Sí. a raíz de esta coyuntura? Pues veremos, o sea, eso es como una pregunta empírica, amanecerá y veremos. Pero una cosa que sí quisiera decir es que pues la comunicación de la ciencia es parte fundamental de las estrategias de las farmacéuticas también. Más que la comunicación de la ciencia es como pues la comunicación de sus resultados científico-tecnológicos y de los tratamientos que venden. De hecho, las empresas farmacéuticas invierten más en marketing que en investigación científica. Con todo lo que se quejan de todo lo que invierten en investigación científica, invierten más en marketing, porque saben que ahí es donde están las ventas. Entonces, pues sabemos todas las estrategias que tienen las farmacéuticas de, por ejemplo,
las personas los visitadores médicos, ¿no? Los que van a los consultorios médicos a venderles a los médicos el producto y les regalan el mug y el esfero y la sombrilla y todo esto, y porque saben que esas son estrategias que funcionan, y entonces de pronto hay un médico que es un poco más amigable hacia las farmacéuticas, entonces a ese lo mandan a una conferencia a Hawái y le compran un Mac y bueno, le dan más cosas y luego le pagan por hacer charlas en los hospitales durante el almuerzo, cosas de ese estilo. O sea, todo esto es comunicación que lleva a la venta de medicamentos. En Colombia se enfoca en el sector de la salud, porque en Colombia está prohibida la publicidad directa al consumidor, pero en Estados Unidos, que no está prohibida, uno ve un programa de televisión y las propagandas son el 80% propagandas de medicamentos. Entonces, no sé, sale un día lluvioso y una persona diciendo como estás deprimido, ahora necesitas tal medicamento, habla con tu médico, y salen y promocionan el medicamento, y las personas y las farmacéuticas invierten en esto porque saben que funciona. Las personas van al médico a decirle, vi este medicamento y creo que esto es lo que yo necesito. Y los médicos tienden a prescribir más los medicamentos que los pacientes les dicen que necesitan. Entonces, bueno, eso es todo. Todas estrategias de comunicación de una manera u otra de ciencia comercial. Ahora bien, yo creo que en la pandemia sí va a pasar algo distinto, y por eso te digo que pues amanecerá y veremos, porque ahora sí vamos a tener que tener estrategias del Estado para incrementar la confianza en la campaña de vacunación y que la gente vaya a vacunarse. Y eso de pronto puede cambiar, no sabemos, la confianza más en general que tiene la sociedad hacia la ciencia. Creo que es algo que veremos si pasa o no. Bien, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Gabriel y después Diego, y ya creo que nos acaba el tiempo después de eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo una consulta que mencionabas que el modelo de investigación en fármacos era un modelo a seguir. Okay. Entonces, yo estoy pensando si es que esta organización de la ciencia también tenía una suerte de monopolios metodológicos, ¿no? O sea, en términos epistemológicos había, digamos, unos métodos que se visibilizaban más que otros. Entonces, por ejemplo, de qué manera esto puede afecta a las humanidades, ¿no? Que tienen quizás otros tipos de abordajes. Sí. Y estoy pensando también en la pandemia, ¿no? Que quizás, digamos, los abordajes han sido más médicos, que pues es obvio, ¿no? Que tienen que darse, pero se han descuidado también quizás aspectos sociales, culturales, que también pueden, digamos, entrar a tallar para abordar la pandemia, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esta relación? Sí, pues cuando dije que las farmacéuticas eran un modelo a seguir, era un poco como en términos de cómo se hace la ciencia comercial, ¿no? O sea, como en verdad son muy buenas haciendo eso, o sea, sacándole jugo al sistema para encontrar recursos en la investigación científica a través de los diferentes tratamientos que venden. Pero claramente esto ha tenido repercusiones a nivel epistemológico muy profundos, o sea, qué tipo de investigación se hace y cómo. Una primera muy global, que ni siquiera tiene que ver con las humanidades en particular, sino con la ciencia misma, es que la investigación científica no solo ha pasado del marco privado al comercial, sino que también ha pasado de financiación, de gran financiación a ciencia básica, que era también el modelo de la Guerra Fría, sobre todo guiado por lo que sucedió en el proyecto Manhattan, que fue como, pues resulta que una investigación en ciencia básica como el desarrollo de la mecánica cuántica puede llegar a grandes avances tecnológicos como por ejemplo la bomba atómica, y entonces invertamos en ciencia básica porque eso va a traer frutos a la nación y a la sociedad. Eso ha cambiado radicalmente y ha disminuido la investigación en ciencia básica muchísimo, y ahora toda la investigación es en ciencia aplicada. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con químicos, con transporte, con comunicaciones, eso es lo que está liderando la parada en investigación a nivel global. Y entonces, claro, se están desfinanciando las universidades, que es todavía donde se hace la mayor cantidad de ciencia básica. Ahora, las humanidades, ni qué decir, o sea, sí.
ahí sí, las humanidades han perdido financiación dramáticamente en los últimos años porque no tienen potencial comercial, básicamente. O sea, en este esquema de comercialización, pues a las humanidades nos queda muy difícil vendernos al mercado. Aunque lo intentamos igual, o sea, también hacemos cosas para acoplarnos al esquema y para encontrar financiación. Bueno, Diego tiene la última pregunta. Bueno, serían como dos realmente, porque la primera tiene que ver, yo la envié por el chat sobre las patentes, exactamente qué posibilidades hay que países como este, y de hecho aquí se hacían vacunas hasta los 90, se puedan, no sé cómo es el nombre, o sea, que la patente se vuelva menos Quitar la comercial, patente. sí, y tenga la posibilidad de ser fabricada por países como nosotros. Pues nosotros ya no tenemos la infraestructura, pero sí Brasil y Argentina, por lo menos. Sí. Eso por un lado. ¿Y qué pasa con el caso cubano? Que me parece interesante en la medida de que, pues yo no sé qué tanto esté sometido a las reglas precisamente el capitalismo en términos, no solamente de producción del conocimiento, sino en términos de comerciales, de su distribución. ¿Qué pasa ahí con esa vacuna cubana? Gracias. Sí, no, del caso cubano no sé mucho, pero yo me imagino que si ellos tienen capacidad de producción de vacunas, como me imagino que sí la tienen, pues, por ejemplo, harán la vacuna Sputnik fácilmente y la distribuirán. Ese me parece que es claro, pero ya hay, digamos, hay varios países que tienen capacidad de hacer vacunas que están haciendo las vacunas de los laboratorios. Entonces creo que AstraZeneca, por ejemplo, es una vacuna que se está haciendo en varios laboratorios a nivel mundial, no solamente en Inglaterra. Ahora, lo de las patentes, esa es la pregunta del millón. Claro, esa ha sido, por ejemplo, la apuesta de la India, que es el mayor productor de fármacos a nivel mundial y que ha peleado fuertemente contra acuerdos como TRIPS, diciendo como no queremos que ninguna farmacéutica acá tenga patentes y nosotros como nación vamos a declarar que podemos hacer genéricos de lo que queramos. Y de hecho ya están desarrollando un genérico de una de las farmacéuticas. Se me escapa en este momento cuál es, pero esa ha sido la apuesta de la India como nación, pero nosotros no tenemos esa apuesta, nosotros al contrario tenemos el acuerdo internacional, de acuerdo al cual la patente, pues se saca también la patente acá y entonces pues todas las protecciones que implica la patente para la farmacéutica pues también están acá y entonces pues nadie puede hacer el genérico de la vacuna. Pues tampoco, en ese momento no tenemos capacidad ni siquiera de hacerlo nosotros, pero si la tuviéramos, pues no podríamos, por motivos de legislación. Habría que cambiar la legislación, quitar, o sea, debilitar esa legislación de propiedad intelectual, que es muy fuerte. Eso es o sea, gran parte de lo que fortalece y les da tanto poder de negociación a las farmacéuticas son todos estos acuerdos alrededor de la propiedad intelectual. Los acuerdos de confidencialidad, el hecho de que puedan o no publicar los resultados de la investigación, las patentes, o sea, todo eso es lo que les da en verdad el poder de negociación. Quería, antes de terminar, que Francisco tiene acá, Francisco Calderón tiene una pregunta sobre la filantropía que me parece interesante en el chat y dice que cómo influyen las lógicas de la filantropía, ese paternalismo del norte global sobre la distribución de vacunas en el sur global. Sobre la distribución de vacunas en particular, no sé, porque hasta donde yo sé no hay, o sea, hay filantropía de los estados a través de COVAX y de las farmacéuticas a través de COVAX, en el sentido de que dice Pfizer, dice, yo voy a donar 200.000 a COVAX. O los estados dicen, la Unión Europea dice, yo voy a poner 2 billones para COVAX. En ese sentido, filantropía. Pero hasta donde yo sé, no hay como el Bill and Melinda Gates Foundation financiando vacunas para el sur global. Eso creo que todavía no ha pasado. Mil gracias Manuela. Y mil gracias Andrés por la moderación y a todos los asistentes. Estuvo sí, muy buenísima chévere. la Muchas charla. gracias por estar. Sí, muy divertido. Y me parece que además fue perfecto empezar con esta charla, este espacio, porque se dejó ver muy bien como todas esas salidas en las que estamos en parte por
pues estas formas de gobierno neoliberales que todo lo privatizan y que han fusionado por completo el poder estatal. Entonces los estados ya no controlan nada y las legislaciones sirven a los intereses de los grandes capitales, que es otro tema de investigación de Manuela, de hecho, el neoliberalismo y sus irradiaciones diferentes. Sí, quería hacerlo sin mencionarlo, pero claramente eso es lo que está detrás de todo esto. Claro, claro. Entonces, pues mil gracias. Ojalá sigan participando del espacio para una filosofía más pública y pues nos vemos en otra ocasión. Que esté muy bien. Se cuidan. Gracias a todos y a todas por Chao. asistir.